Buenas noches para todos. Bienvenidos. Qué alegría verlos una vez más. Para este día he preparado un tema muy bonito. Yo le he puesto por título Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo. ¿Usted sabe quién es Esteban? Lo conocemos nosotros en el libro de Hechos. Él fue un discípulo del Señor. ¿No? Él ayudó a los apóstoles en la iglesia de Jerusalén. Y lastimosamente, no lastimosamente, él fue un gran ejemplo para la iglesia de Jesucristo, ¿no? En cómo es dedicar una vida a Jesucristo. Su ministerio fue muy corto, pero tenemos una enseñanza muy valiosa para nosotros. Amén. Entonces, para desarrollar esta enseñanza, yo quiero que me acompañe al libro de Hechos, capítulo 6, versículo 1. Amén. A Esteban lo encontramos nosotros en el capítulo 6 y capítulo 7. Vamos a ver lo que nos dice la palabra. Dice Hechos capítulo 6, versículo 1. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre todos a 7 varones, y noten esto, de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. ¿Cuál trabajo? ¿No? De servir en el alimento a las viudas de los griegos. Un trabajo de diácono, hermano. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, miren, y yo quiero que resalten esto, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquia. ¿Qué significa prosélito? ¿Saben lo que significa? Que no es judío, pero se judaizó, es decir, cumplió unos rituales para ser judío. A los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían la fe. Con esto, claro, con este pasaje, yo quiero hacer una introducción. En los pasajes que vamos a leer, ¿no? En el libro de Hechos, capítulo 6 y capítulo 7, en donde vemos a Esteban, en su contexto, nos encontramos que la iglesia estaba creciendo mucho en número. Llegaron a ser miles, hermano. Porque a veces las personas cuando leen estos pasajes no traen tal vez a consideración cómo era el contexto en el que se manejaban los apóstoles en esta época. Cuando las personas se reunían en el templo, ¿no?, a orar, habían miles, hermano. El templo era muy grande, y ahí se reunían los apóstoles a predicar. Pero así conforme crecía el número de creyentes, asimismo también crecía la responsabilidad para administrar, para servir a los creyentes, hermano. Recuerde que los hermanos la iglesia está para edificarse, ¿no?, pero también para apoyarse, para servir a sus hermanos. De ahí que escogieron de entre los discípulos, que eran muchos, miren, a 7 diáconos. Diáconos es servir, hermanos. Miren. Al ver la necesidad de atención, de cuidado y de alimentación de unas mujeres viudas griegas, decidieron los apóstoles convocar a la multitud de discípulos para escoger a 7 varones con buen testimonio para que sirvan a la congregación mientras los apóstoles se dedicaban al ministerio de la palabra. ¿No? Entonces, aquí yo quiero resaltar algo, hermanos, que de entre la muchedumbre
pero la muchedumbre que eran seguidores de Cristo, eran discípulos convertidos a Cristo, ¿no? Escogieron a unos de gran testimonio. Los 7 que escogieron tenían gran testimonio, hermano. Pero entre los 7 había uno que resaltaba, y era Esteban. Era un hombre o un varón de Dios con gran testimonio, con pasión, con amor, lleno, dice la palabra, del Espíritu Santo, lleno de fe, dispuesto a servir al Señor. Hechos 6:8 dice, y Esteban, lleno de gracia y poder, miren, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada los Libertos y de los Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia. De todas esas sinagogas se levantaron contra él. Disputaban con Esteban, dice. Pero, versículo 10, no podían resistir a la sabiduría y el espíritu con que hablaba. Así nos sucede a todos nosotros, hermanos, cuando compartimos del Señor. Y hay personas que ya tienen tan arraigadas sus costumbres, su religión, su creencia, que cuando son confrontadas con el Evangelio de Jesucristo, no pueden contender, porque no tienen argumentos o fundamentos. Porque el Espíritu de Dios está en nosotros, hablando el mensaje de salvación, el mensaje de verdad que le fue dado al hombre. Versículo 11 dice, entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios, porque no tuvieron otra alternativa. No pudieron responder al argumento, a la verdad. Y versículo 12, y soliviantaron, es decir, escandalizaron al pueblo, a los ancianos, a los escribas, y arremetiendo, es decir, embistiendo con furia, en otras versiones dice arrastrándolo, le arrebataron y le trajeron al concilio. No toleraron que él hablaba con la verdad, no toleraron que él hablaba de Jesucristo, no, y con enojo, con furia fueron y lo trajeron ante el concilio. Y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra, miren, este lugar santo y contra la ley. Pues hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el de un ángel. Yo quiero mencionar aquí que mucho se habla de otros siervos, ¿no es cierto? Hay grandes siervos en la palabra de gran renombre. Vemos a Abraham, ¿no? Padre de la fe. Vemos a Moisés, ¿no? Vemos al rey David, a Salomón, ¿no? También vemos a los apóstoles, los más renombrados de ellos, el apóstol Pablo, el apóstol Pedro y el apóstol Juan. Pero poco se habla de personas como Esteban, que ya les dije, él no fue apóstol, él no fue pastor, él fue solo un diácono. Y no lo digo solo un diácono, no por menospreciar el oficio que él tenía, sino porque para muchas personas dicen solo servir. Servir bandejas, alimento, solo poner las sillas. Y aún para eso él daba testimonio. Para que entendamos entonces o dimensionemos su oficio. Él era quien ayudaba en la mesa a servir el alimento, pero lleno de fe y del Espíritu, lleno de amor por el Señor, tanto así que lo reflejó él en su aprehensión y en su muerte. Él era un hombre consciente de a quién estaba sirviendo. Él era un hombre consciente de a quién estaba siguiendo, de en quién había creído, quién lo había llamado. Y este es un llamado a nosotros para que tengamos conciencia de a quiénes que estamos sirviendo y por qué lo hacemos, por qué venimos aquí, por qué escuchamos palabra de Dios, por qué nos congregamos, por qué hacemos lo que hacemos, para quién lo hacemos. Tenemos que, conforme al registro bíblico, hermanos,
El primer mártir por causa de Jesucristo fue Esteban. Con Esteban es que comienza la persecución a la iglesia de Cristo. Y note que los primeros en perseguir la iglesia, note esto, hermano, fueron los que se consideraban el pueblo de Dios, los escogidos de Dios, aquellos religiosos que estudiaban las Escrituras, pero ellos ignoraban que las Escrituras estaban hablando de Jesucristo. Ellos esperaban que Cristo sea su rey, ¿no? Que viniera con poder en la primera venida, que viniera a sacarlos del yugo del imperio romano, que viniera a satisfacer las necesidades físicas, sus deseos. Se equivocaron, porque a eso no vino el Señor. Y por eso no le aceptaban. Para desarrollar esta enseñanza, hermanos, yo he realizado unas preguntas que nos ayudarán a entender un poco el contexto cultural y religioso en el cual se encontraba Esteban y que a su vez nos servirá para dar aplicación a nuestras vidas. Es decir, rescatar la enseñanza y poderla aplicar en nuestras vidas. Tengo 4 preguntas. Primero, ¿a quién se dirigía Esteban con su predicación? Es decir, ¿a quién estaba enseñando Esteban? Segundo, ¿quiénes eran los de la sinagoga de los libertos en donde predicó Esteban? Tercero, ¿quiénes eran los del concilio ante quien fue presentado Esteban? Y cuarto, y más importante, ¿quién era Esteban? Amén. Entonces vamos a empezar a responder estas preguntas. Primero, conforme a lo que leímos, ¿a quién se estaba dirigiendo Esteban con su predicación o con su discurso? Al pueblo judío. Usted lo puede leer ahí. Al pueblo judío, es decir, en Jerusalén, en Israel. ¿Listo? ¿Qué implica esto? Recordemos que en el pueblo judío estaba muy arraigado las tradiciones, las costumbres que vienen a partir del seguimiento de la ley de Moisés o la ley mosaica, como se le conoce. Amén. Es decir, ellos vivían en un mundo donde se hacían rituales, sacrificios, ofrendas, obras, pero se hacía a un lado la misericordia, la justicia, que era lo que pedía el Señor. Amén. Con eso respondimos la primera pregunta. Segundo, ¿quiénes eran los de la sinagoga de los libertos en donde estaba predicando Esteban? Porque fueron ellos, junto con otros, que se levantaron en contra de Esteban. ¿Quiénes eran ellos? La sinagoga de los libertos, o también conocida como la sinagoga de los libertinos, era una comunidad judía en Jerusalén durante el primer siglo después de Cristo. Eran judíos. Pero el nombre liberto se refiere a personas que han sido esclavas y que posteriormente fueron libres. Es decir, ahí se congregaban personas que alguna vez fueron esclavas. Presuntamente, ¿no? Se dice que venían del Imperio Romano, pues que una vez estuvieron esclavizados a los romanos. La sinagoga en el pueblo judío es un lugar de oración, de meditación, de rendir culto, pero también es de estudio de las Escrituras. Amén. Podemos decir que fueron los líderes de la sinagoga conforme a lo que leímos en Hechos. No. Que se opusieron a las enseñanzas de Esteban. Ellos fueron los primeros y lo acusaron de blasfemia. Contrataron a unos para que den falso testimonio. Entonces, a manera de conclusión, para cerrar esta pregunta, el conflicto entre Esteban y los líderes de la sinagoga refleja las tensiones crecientes entre los cristianos y los judíos en Jerusalén. Recuerden que apenas había acontecido, ¿no?, lo del Señor Jesús. Apenas estaba en auge, digamos, la expansión del Evangelio. Entonces eso estaba creando un conflicto entre el pueblo judío y los nuevos creyentes. Ellos se negaban entonces a recibir el mensaje de Jesucristo como su Mesías. También esto refleja el estado de la humanidad entre los que se creen sabios y entendidos, porque ya le mencioné que habían líderes de sinagogas, ¿no? Así como hoy en día, ¿no?,
que usan la filosofía y la ciencia y se rehúsan primero a reconocer a Dios y después a seguir la verdad del Evangelio de Cristo. O sea, lo que acontecía en aquella época es casi lo que está aconteciendo hoy en día con nosotros. ¿Listo? Tercera pregunta. ¿Quiénes eran los del concilio ante quien fue presentado Esteban? Recuérdese, porque exacto, el Sanedrín, porque los que llevaron a Esteban al concilio, es decir, al Sanedrín o al consejo, como lo quiera llamar, fueron los líderes de la sinagoga. Y ante el consejo, ¿no?, donde estaban los más de los más, pues, ¿no?, fue llevado Esteban. Dice, el consejo de ancianos que apedreó a Esteban, que usted lo encuentra en el capítulo 7 de Hechos, estaba compuesto por líderes judíos en Jerusalén, que se oponían a la enseñanza de Esteban y a la iglesia primitiva. Recuerde que anteriormente en Hechos, si usted lee los primeros capítulos, encuentra que le decían a los apóstoles, no prediquen en el nombre de Jesús, que los arrestaban, ¿se acuerdan? Es decir, ellos, estos líderes religiosos del pueblo, se negaban a escuchar o a seguir cualquier enseñanza en el nombre de Jesús, y menos a aceptarle como el Mesías o el Cristo que había de venir. Miren, esos eran el grupo. Ahora sí, ¿quiénes conformaban este grupo, este Sanedrín o el consejo? ¿Quiénes conformaban? Hay 4 grupos. Los saduceos. ¿Quiénes son los saduceos? A modo general, líderes religiosos y políticos judíos que se oponían a la resurrección y a la vida después de la muerte, como hoy en día hay muchos por ahí. Miren, ¿quiénes son saduceos? Ya los identifica. ¿Quiénes son los fariseos? Líderes religiosos judíos que creían en la resurrección y la vida después de la muerte, pero se oponían a la enseñanza de Jesús. ¿Se dan cuenta las diferencias? Después tenemos al grupo de los ancianos, que son líderes respetados de la comunidad judía en Jerusalén. Y por último tenemos a los escribas, que son expertos en la ley judía. En ese consejo, en ese grupo no estaba cualquiera, ¿no? Y ante ellos se paró Esteban a contender por el Evangelio. Y aunque pudo salvar su vida, ¿cómo cree que podía salvar su vida? Él no sabía lo que le esperaba. Él no sabía que ellos iban a tomar esa decisión de matarlo. Él en su corazón solamente sentía el deseo de hablar con la verdad. Y a un pueblo que él los consideraba suyos, de su sangre. Hermanos, les dice en el capítulo 7. Padres, hermanos, les dice. Él no esperaba eso. Dios sabía lo que había de acontecer. Algo muy interesante. Entonces diciéndole, Esteban pudo haberse salvado si cuando estuvo ante el concilio hubiera negado a Cristo. O hubiera dicho, yo no predico, me callo. Cualquier cosa. Pero él no pensó en sí. Él pensó en enseñar a Jesucristo al pueblo que él amaba y hablarle de alguien en quien había creído y había amado. No sé si, mejor dicho, las palabras me quedan corto para explicar la pasión de Esteban. Amén. Tanto así, hermanos, que Esteban sufrió, leímos que fue el arrebatado, ¿no? Él fue arrastrado, golpeado y llevado ante el concilio. ¿Cómo quién? ¿Quién fue así? Acusado de blasfemia. ¿Quién fue así? Jesús. Hasta en eso reflejó la vida de Jesús. Y cuando estuvo a punto de morir, cuando estaba frente a una multitud, hermanos, que lo que hacían era odiarlo, que lo que querían era callarlo, silenciarlo, porque así dice la palabra, le crujían los dientes del odio, porque no toleraban, se tapaban los oídos. Y aún así Esteban con amor, Señor, ¿no?, recibe mi espíritu, y clamó, exclamó, no le tengas en cuenta su pecado. Ese es el corazón de Cristo. El mismo Señor Jesús
hizo esas palabras en la cruz. ¿Cómo sería la entrega, hermanos, de este hombre al Señor? Y el privilegio, porque antes de morir, dice que vio al Padre y al Señor a su diestra. El privilegio, lo que le concedió el Señor. Pero usted dirá, era Esteban. No, hermanos. Era un hombre común y corriente como usted y yo. Solo que él decidió en su corazón entregar su vida al Señor. Dar su vida al Señor. Y no era apóstol, ya le dije, no era pastor. Era solo un diácono. Pero por la entrega que él tenía al Señor, hacía señales, milagros y prodigios, dice la palabra. Lleno del Espíritu, lleno de fe. Algo que hoy carece la iglesia. Pero no porque no lo pueda tener, sino porque no ha decidido en su corazón hacer de Dios su vida, sino que Dios es algo más en su vida. Qué triste, ¿no? Algo muy interesante es que el grupo que le acabo de mencionar, que hacía parte del consejo del concilio, ellos conocían muy bien la palabra, pero no creían en Jesucristo. Es decir, tenían el conocimiento de la palabra como muchos pueden tener hoy y decir yo conozco la Biblia, ¿no? Pero no creen en Jesucristo. Y como no creen en Jesucristo, no tienen al Espíritu Santo de Dios en él. Pero Esteban sí había creído en Jesucristo y por eso tenía el Espíritu, porque recuerden que el poder que emanaba de Esteban no era de él, era del Espíritu Santo de Dios que había en él. Y por eso los escribas, los fariseos, los saduceos, los ancianos, no podían resistir contra la sabiduría de Esteban, porque no proveía de él, sino que venía del Señor. Más adelante vemos cómo el apóstol Pablo, ahí en Hechos 19:2, llega a un grupo de personas, de discípulos, dice la palabra, y les dice, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Les preguntaba a estos discípulos. Ni siquiera sabemos que hay un Espíritu Santo. Dijo. No sabemos de quién recibieron la enseñanza o la doctrina, pero sí sabemos que ellos fueron bautizados fue en el bautismo de Juan el Bautista, pero no en Jesucristo. Ellos aún no habían recibido, podemos ver, pues, ¿no? O deducir, que no habían recibido el Espíritu Santo de Dios. Por lo tanto, no eran, ¿qué? Hijos de Dios, salvos. No tenían al Espíritu de Dios. Y vemos que inmediatamente Pablo les habló de Jesucristo, les explicó que el Bautista enseñaba acerca del arrepentimiento, pero que tenían que creer después en el que había de venir y bautizarse. Y ahí recibieron el Espíritu Santo. Porque ya creyeron en ¿quién? En Jesucristo. Amén. En Efesios 1:13 dice, en él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, miren, después de escuchar el mensaje, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, ¿cuándo? Cuando creyeron, es decir, y habiendo creído, fuisteis sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia. ¿Cuándo fue sellado el Espíritu Santo en nosotros? Cuando hemos creído en el mensaje que hemos recibido. Es decir, cuando creemos en Jesucristo. Siguiendo entonces con este grupo del consejo ante quien fue llevado Esteban, tenemos algunos líderes. Entre ellos destacan Caifás, que era el sumo sacerdote de los judíos. Anás, que era el anterior sumo sacerdote, el suegro de Caifás. Y miren quién aparece. Saulo de Tarso, que más adelante sería conocido como Pablo. Y este Saulo fue el que estuvo presente en la lapidación de Esteban y dio su aprobación. Imagínense.
Entonces, hemos respondido 3 preguntas. ¿A quién iba dirigido Esteban en su discurso? ¿No? ¿Quién eran los libertos o la sinagoga de los libertos? Hemos respondido, ¿quién es el consejo o el Sanedrín? ¿No? Y ahora vamos a ver lo que nos importa de esta enseñanza. Bueno, todo es importante para que entendamos el contexto, pero lo más importante es, ¿quién era Esteban? La palabra dice que era un varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Yo quiero hacer énfasis aquí que la fe es un don. Y al ser un don, ¿qué significa? Que es un regalo que Dios nos da. No es que yo decidí creer en Dios, no. Es que Dios me dio a mí, ¿no?, la fe para creer en Él. Somos privilegiados, hermano. Porque no todo el mundo tiene eso. Porque no todo el mundo está escuchando palabra de Dios y recibiendo lo que viene de Dios. Entonces, Dios nos ha dado fe y dice, conforme a lo que leímos, que Dios nos dio su Espíritu cuando creímos. Pero la llenura, hermanos, la llenura de la fe y la llenura del Espíritu es algo que nosotros debemos trabajar, que se debe forjar. Por eso es que no entiendo cómo es que menospreciamos las cosas del Señor, un ejemplo. ¿Cómo preferimos hacer otras cosas en vez de venir a la casa del Señor? ¿Cómo preferimos poner antes que el Señor el trabajo, ¿no?, o la familia, o el estudio, o lo que sea, antes que el Señor? Antes que dedicarle tiempo, así sea en mi casa, al Señor. Por eso es que nunca avanzamos. Entonces tenemos que Esteban era solo un hombre común. Como lo mencioné, era diácono. Es decir, servidor. Pero él era justo, él era piadoso, temeroso, porque eso significa gracia. Era un hombre temeroso de Dios, un hombre lleno del Espíritu Santo. Por lo tanto, daba buen testimonio, porque por eso lo llamaron, por dar buen testimonio. Muchos quieren servir, pero no tienen testimonio. Esto quedó evidenciado, hermanos, cuando él fue hecho mártir y murió apedreado por declarar la verdad de las Escrituras, porque él, si usted lee el capítulo 7 de Hechos, ¿no?, él llega y les expone la historia de Israel a este consejo, a este grupo de personas que tenían la ley, que la conocían, que eran los expertos en la ley, hermano. ¿No? Él murió apedreado por declarar la verdad de las Escrituras, haciendo énfasis en la vida, en la muerte y en la resurrección del Señor Jesús, conforme a las Escrituras. Es importante mencionar, como ya lo dije, que es un don de Dios la fe. Es decir, depende de Dios, es Dios quien lo da. Pero la llenura del Espíritu, la pasión, el ahondar en el amor de Dios, es nuestra responsabilidad. Más adelante le voy a dar un ejemplo muy conocido en el mundo cristiano, y no solo en el cristiano, sino en el mundo entero, de una enseñanza que nos dejó el Señor Jesús. Esteban no era alguien como muchos creyentes que primero se esfuerzan en conseguir y hacer lo suyo propio y después lo de Dios. Así no era Esteban. No, al contrario, él se esforzaba por reflejar la gloria de Dios, por participar de la muerte y la resurrección de Dios, de Cristo, perdón. Por eso dice, lleno de fe y del Espíritu Santo. ¿Usted cree que una persona que no busca de Dios, que hace a Dios a un lado, va a poder hacer señales, milagros y prodigios? ¿Va a dar buen testimonio? Claro que no, hermano. ¿No es cierto? Entonces tenemos que, a manera de conclusión, Esteban era uno de los 7 diáconos que ayudaron en el ministerio de los apóstoles en el pueblo judío.
Segundo, que era un hombre lleno de sabiduría, de gracia y de poder. Debemos recordar entonces que el poder, el conocimiento, la gracia, no provienen de nuestras capacidades intelectuales o físicas. Tampoco es con chamanismo, ¿no? ¿O cómo se llama esto? Con superstición. Hechos 14:3 dice, el Señor les daba poder para hacer milagros y maravillas, para que así la gente creyera todo lo que decía. Algunas personas en el mundo, incluso en las iglesias, que no entienden aún, critican y ofenden a veces, diciendo que el Dios de la iglesia primitiva hacía milagros, señales y prodigios. Y ese Dios no ha cambiado y hoy tiene que hacer señales, milagros y prodigios también. Pero no entiende que todo lo que Dios hizo y que quedó registrado tenía un propósito. Estaba sembrando el fundamento en la iglesia, estaba expandiendo el evangelio, no solamente entre los judíos, sino en el pueblo gentil. Y una de las cosas que había prometido en la palabra eran los milagros, señales y prodigios. No era solamente hacer estas proezas, sino el cumplimiento de las escrituras en la época, para confirmar que de quien se estaba hablando de verdad era el Cristo que había de venir. Entonces, con este pasaje vemos que la capacidad, el poder, la sabiduría, la gracia y la llenura del Espíritu viene de parte de Dios, no nuestra. Otro pasaje que nos enseña lo mismo es cuando Pablo estuvo en la ciudad llamada Licaonía, estaba ubicada en una de las provincias de Roma, de Galacia, en un pueblo llamado Listra. Había un hombre que no podía caminar desde su nacimiento, dice. Y ahí en Hechos 14:15. Y él llega y dice, y de ver que Pablo pasaba, este inválido, digámoslo de algún modo, miró a Pablo con tal deseo de ser sanado, que Pablo miró eso y le dijo, levántate. Y él se levantó. Y todos miraron eso. Y entonces en el versículo 15 dice, el pueblo, no el pueblo que miró, dice, oigan, ¿por qué hacen esto? Porque ellos comenzaron a adorarlo. A él y a Bernabé le decían que ellos eran dioses, que los dioses han venido a visitarnos. Cuando Pablo, por el poder de Dios, hizo ese milagro. Y entonces Pablo y Bernabé le decían, oigan, ¿por qué hacen esto? Nosotros no somos dioses, somos simples hombres. Tremendo. Como ustedes. Por favor, ya no hagan estas tonterías, sino pídanle perdón a Dios por creer que un hombre tiene semejante poder. Él es quien hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Y aunque en otro tiempo permitió que todos hicieran lo que quisieran, no, siempre ha mostrado quién es Él, siempre. Pues busca el bien de todos, como vimos el domingo pasado, que Dios siempre le ha hecho conocedor al hombre de su existencia, siempre. Él hace que llueva y que las plantas den a tiempo sus frutos, para que todos tengan que comer y estén siempre alegres. Una vez más, vemos como Pablo no se atribuye lo que él hace, sino que dice que es Dios. Otro pasaje, 2 de Corintios capítulo 1, versículo 21, dice, es Dios quien nos capacita junto con ustedes para estar firmes por Cristo. Él nos comisionó. ¿Quién los capacitó? Dios. Segunda de Corintios 3:24 dice, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos.
No crean que todo lo que les hemos enseñado es producto de nuestra sabiduría o nuestro conocimiento, es lo que está diciendo en otras palabras, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Filipenses 2:13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios, siempre es Dios. Y por último, hay muchos pasajes, ¿no? Pero yo he traído estos. Segunda de Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios un espíritu de temor o cobardía, sino un espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Vemos como el don que tenía Esteban, Pablo y todos los siervos del Señor, nunca era poder de ellos. Siempre le daban la gloria o se la atribuían a Dios. ¿Usted quiere reconocer a un hombre de Dios? Una de las características, hermano, de estos hombres es que nunca le oirá atribuirse a su propio esfuerzo o capacidad, sino siempre dándole la gloria y la honra a Dios. Es alguien que mira por los demás, que con gusto se da por los demás. Ese es un hombre de Dios. Primera de Corintios 3:5 dice, para que no quepa duda estoy dando esto, para reforzar, ¿no?, que en el hombre no radica el poder, sino que viene de Dios, de su Santo Espíritu. Primera de Corintios 3:5 dice, ¿qué pues es Pablo? Ojo que está hablando un apóstol, ¿no? ¿Qué es Pablo? ¿Qué es Apolos? Son los servidores por medio de las cuales habéis creído, hermano. ¿Qué son? Servidores. Y más adelante en el versículo 6 dice, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que, miren, ni el que planta es algo, ni el que riega. No es nada. Ellos, él, apóstol, no soy nada. Nada. Bueno, solo soy un siervo haciendo lo que Dios me dijo que haga. Mire, Dios es el que da el crecimiento. Yo quiero hacer una observación, Jackie. Por ejemplo, es frente a su idiosincrasia. ¿Sabe qué significa eso? Frente a su contexto cultural, religioso, lo que ellos pensaban, lo que creían, lo que los motivaba a comer algo, a dejar de comer, a hacer ejercicio, a trabajar, etc. Eso es su idiosincrasia, lo que los movía, ¿no? ¿Cuáles eran las características del pueblo judío? Entonces, nótese en los versículos 13 y 14, ¿no?, de Hechos, ahí donde estamos leyendo 6, Hechos 6, 13 y 14, cómo los judíos atesoraban ¿qué? El templo, hermanos. Lo consideraban como algo sagrado. ¿Se recuerda que lo leímos? Blasfema diciendo que va a destruir este lugar santo. Ellos atesoraban, hermano, una construcción hecha por hombre, por manos de hombre, como algo sagrado. Yo quiero que tengan eso en cuenta. Y también le daban mayor importancia porque le daban, porque querían o estaban arraigados tan fuerte a sus costumbres y a su ley que no querían abandonarlas. No. Le daban más importancia entonces a sus costumbres y a su ley antes que al testimonio que daba la palabra acerca de Jesucristo. Entonces yo quiero mostrarles un pasaje que dice Hechos 17:24. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, hermanos. Qué error el que ha caído el hombre, qué error el que se encontraban ellos.
¿Me entienden por qué les digo este pasaje? Pues Él es quien da a todos vida y aliento a todas las cosas. Nótese también como el apóstol Pedro en Hechos capítulo 10 y el apóstol Pablo en Hechos capítulo 14 junto con Bernabé rechazaron la adoración. Pedro, cuando estaba con Cornelio, ¿no?, que le mostró una visión el Señor, y cuando se encontró con Cornelio lo adoró, y Pedro le dice, no hagas eso, yo solo soy un hombre. Y Pablo con Bernabé, que ya lo leímos cuando sanaron al cojo, que quisieron adorarlos, no, solo somos hombres. Entonces, ¿por qué les menciono esto? Primero, para que entendamos el contexto en el cual se encontraba Esteban. Ellos adoraban ese lugar, ese templo. ¿Sí? Y segundo, porque nuestra idiosincrasia, es decir, en nuestro tiempo, en nuestro medio cultural y religioso, pasa lo mismo. Hay una iglesia, y no solo una, hay muchas, pero la más reconocida, digámoslo, en nuestro medio, la Iglesia Católica, donde atesoran templos, ¿no?, de piedra hechas por hombres como si fueran sagrados. Adoran y piden a hombres o mujeres y les dicen santos, como si ellos tuvieran algún poder. Creen que ganan el favor de Dios haciendo obras, cuando claramente vemos en la palabra que todo esto es contrario a lo que Dios nos enseña y quiere. Esto pasaba en esa cultura judía. Y lo vemos hoy también en nuestra cultura. Recordemos entonces que a Dios se le honra, se le alaba y se le adora con nuestras vidas. Que sean como ofrendas vivas para el Señor, dice su palabra. Que sea en espíritu y con entendimiento, dice Pablo. Así lo demostró Esteban. Dando su vida, siendo fragancia para Dios con su vida, en el espíritu y con entendimiento. Yo veo en Esteban, entonces, un varón de Dios entregado por Cristo, que aunque no sabía lo que le esperaba de parte de los hombres, sí sabía qué esperar de Dios. ¿Usted sabe qué esperar de Dios? ¿Usted sabe en quién ha puesto su vida, su confianza? Yo he dicho muchas veces y lo seguiré diciendo, si yo llegase a morir, me preguntan, ¿qué será de tus hijos? Mis hijos estarán con el Señor, les digo. Él los va a cuidar, qué mejor padre que Él. Sabía que con Cristo lo tenía todo. Se alegró, se gozó y testificó hasta el final de su vida del amor de Dios. Eso yo veo en Esteban. Aun cuando Esteban, siendo lapidado, apedreado frente a muchos que lo odiaron, que lo maltrataron e insultaron, ahí en Hechos 7:59 dijo, y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y durmió. Tremendo, hermanos. Un corazón a tal punto entregado a Dios para decirle al Señor, no tengas en cuenta este pecado de aquellos que me están matando. Hoy en día matar a una persona con un arma es muy fácil y es más rápido y no siente dolor. Imagínese apedreado. El odio que le expresaban y aún así él sentía amor por ellos. Así somos nosotros. Porque para guardar rencor, odio contra personas que nos han ofendido, sí. Pero para guardar la palabra de Dios y decir, en mi corazón hay amor, perdón, reconciliación, a eso le pongo ahí como una pared, conmigo no es. La pasión de Esteban. Mucho se habla de la pasión de Cristo. Amén. Esteban aprendió de Cristo. Pablo dijo en Efesios 3:14, por esta causa, por ustedes, por esta causa,
pues doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, es decir, pide e intercede, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra, que os conceda, que les conceda, conforme a las riquezas de su gloria, ser fortalecidos con poder de su Espíritu en el hombre interior. De manera que Cristo more por la fe en vuestros corazones. Es que a veces no entendemos la dimensión de lo que significa que Cristo está en nosotros. Versículo 17, de manera que Cristo more por la fe en vuestros corazones, y que arraigados y cimentados en amor, ¿en qué? En amor, arraigados, hermano. Y cimentados, inamovibles, en amor, seáis capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad de conocer el amor de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento. ¿Es entendible que el Señor le pida hoy a usted su vida y que la entregue por amor? Para el mundo es locura, dice la palabra. Es locura. ¿Es entendible que un hombre como Esteban ante el mundo diera su vida por amor a Cristo y por amor a su prójimo, aun siendo enemigos, pero los consideraba hermanos? ¿Es entendible eso, hermano? Para que seáis llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Porque Esteban entendió, conoció ese amor de Cristo y lo reflejó. Esteban demostró estar arraigado, tomado con todas sus fuerzas en el amor de Cristo. Comprendió la importancia de conocer y reflejar el amor de Dios, y así logró ser lleno él del Espíritu Santo y reflejarlo en su vida y también en su muerte. Aquí le quiero decir algo yo. El Señor le ha pedido su corazón, hermano. El Señor nos ha pedido el corazón. Pero no queremos dedicarle tiempo al Señor. El Señor nos ha pedido nuestra vida para Él. Pero no queremos dedicarle nuestra vida. Las preguntas que voy a hacer a continuación son para que reflexionemos, para que meditemos y para que, si algo hay en su corazón, la apliquemos. ¿Creemos en Dios? ¿Amamos a Dios? ¿Meditamos en la palabra de Dios? ¿Damos testimonio con nuestra vida de la fe que profesamos en Cristo? ¿Somos misericordiosos, justos y piadosos con nuestro prójimo? ¿Amamos a nuestro prójimo? ¿Servimos a nuestros hermanos? ¿Amamos a nuestros hermanos en la fe? Durante el tiempo que ha escuchado la palabra de Dios, ¿ha cambiado para bien su vida? ¿Ha tomado decisiones que le han llevado a la llenura del Espíritu Santo y a acrecentar su fe y por ende dar frutos del Espíritu Santo? ¿Ha tomado esas decisiones, hermano? ¿O sigue en el mismo lugar que desde el día en que conoció al Señor? Si no avanzamos en el camino del Señor, si no damos frutos, si no estamos llenos del Espíritu Santo, es porque sencillamente, hermanos, escuchen, Dios no está en nuestra vida. Dios no es nuestra prioridad. Solo es algo más en nuestra vida. Porque Esteban, siendo un hombre común, hizo de Dios y sus caminos su vida. Se dio por sus convicciones, por su fe, por sus hermanos hasta el final. Era un hombre con gracia
que aunque cuando lo tenían apresado, lo habían arrastrado hasta el concilio, amó a sus hermanos judíos. Él les dijo, varones, hermanos, padres, les decía, apelando a su conciencia y a su corazón. Pero el corazón de ellos era tan duro que no quisieron escuchar. Yo sé que algunos de corazón duro, hermanos, me dirán, conforme a lo que he dicho y a las preguntas que he hecho. ¿Acaso necesitamos hacer algo de esto que nos has preguntado para tener la salvación? Porque hay un corazón duro que puede preguntar eso. Pero yo le respondería, hermanos, no necesitamos hacer ninguna de estas cosas para tener salvación. No, está en lo correcto. Pero un corazón que ha conocido a Dios, que ama a Dios, testificará de Dios con su vida, hermano. No de palabras, sino de verdad. Dará frutos del Espíritu Santo. Esteban era un hombre común como cualquier otro, así como usted y yo. La diferencia, hermano, entre él y nosotros es que él se entregó por completo a Cristo y nosotros solo queremos a medias. Entre menos nos relacionemos con las cosas de Dios, mejor. Él en la prueba, estando ahí ante el concilio, demostró su fe y nunca negó a Jesús, lo que hubiese salvado su vida, hermano. En cambio, otros en la prueba desisten, pierden su fe o niegan a Jesús creyendo que así van a ganar su vida. Entonces, qué triste es ver que algunos solo amamos. Solo amamos de palabra y no de verdad. Que no lo demostramos con hecho ni con nuestra vida. Qué triste es ver cristianos que no sienten amor ni pasión por Cristo, que ignoran la palabra de Dios cuando es la única fuente de poder que puede salvar sus vidas, y que ignoran a quienes por Cristo murió. Qué triste es que aún conociendo a un Dios tan grande, tan poderoso y que abunda en amor, el hombre no pueda corresponderle porque prefiere anteponer su vida antes que el amor de Dios, el servicio a Dios y a los hombres. Muchos queremos la bendición de Dios, ¿no? Ahí sí. Queremos milagros, señales, prodigios. Queremos sanidades, riqueza, trabajo. El hombre solo quiere lo material, pero no busca a Dios. No quiere a Dios por quien es. No entiende el corazón de Dios. No es que alguien pueda entender los pensamientos de Dios, claro que no. Nadie puede entender su grandeza. Solo que Dios nos ha dado su Espíritu, el cual nos enseña y conduce en la voluntad de Dios, que es perfecta, buena y agradable. ¿Por qué el hombre hace tanto énfasis en las cosas de la tierra o materiales? La respuesta es muy sencilla, hermano, conforme a la palabra. Porque es un ser carnal, que no es espiritual. Porque no ha dispuesto su corazón para Dios. Por eso no entiende que es más importante Dios y las cosas del Señor que cualquier otra cosa sobre la faz de la tierra. Poner la confianza en Dios que en sus propias fuerzas o de cualquier hombre. Primera de Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Un ejemplo que muchos vemos en las iglesias, y lo digo es con tristeza, es el ejemplo Jesús, Marta y María. Lucas 10:38. Aconteció que yendo de camino entre una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa.
Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres. ¿No le parece algo casualidad a lo que hoy tenemos en nuestras iglesias? Aquí. Y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. ¿Era necesario el servicio? Era necesario. Pero, versículo 42 dice: pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Cuántos prefirieron hoy estar acostados en sus camas? ¿Cuántos prefirieron hoy estar atendiendo en su trabajo? ¿Cuántos atendieron hoy o decidieron hoy no levantarse a orar o no oraron para dar gracias por un nuevo día o por el alimento o a la hora de acostarse no dan gracias, etcétera? ¿Cuántos, hermano? ¿Cuántos prefieren ver una película, irse a jugar, hacer cualquier cosa antes que Dios? Pero aquellos que hemos decidido seguir al Señor, hemos tenido la mejor parte. Lo único que es necesario para el ser humano. ¿Cuántos priorizan escuchar la palabra? ¿Usted escucha la palabra de Dios, hermano? ¿Escucha siquiera la palabra que yo comparto en el grupo del que usted hace parte? ¿Escucha palabra tal vez de otro predicador? ¿O nunca escucha palabra? ¿Escucha palabra todos los días? ¿Lee la palabra de Dios todos los días? ¿Medita y aplica en su vida la palabra que escucha? Pero pregunto, ¿cuántos quieren servir? Todos. Pero cuando ven lo que implica servir con testimonio, todos desisten. Esteban sí daba testimonio. ¿Cuántos desean congregarse, hermanos? Toca rogarlos, por favor, hermanos, vengan. Por favor, por favor. ¿Cuántos desean ver su vida transformada al servicio del Señor y testificar de Cristo? Ya le dije, el hombre solamente busca lo suyo propio. Esteban tenía un trabajo o un servicio, como quiera llamarlo. Dar alimento a las viudas en la iglesia. ¿Y cuántos menosprecian el servicio en la iglesia? ¿Venir a poner sillas? No. ¿Ver qué hace falta en la iglesia? No. ¿Ver en qué puedo ayudar al hermano? No. Después de alimentar a 5,000 personas el Señor Jesús, de hacer milagros, etc., una multitud seguía al Señor, pero lo hacían con una intención en su corazón equivocada. Mateo 6:25 dice: y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: grábense esto. De cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, es decir, no porque reconocieron a través de las señales que yo era el Cristo, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Cuando buscan las personas equivocadamente al Señor por lo que Él puede dar, no por quiénes. Solo seguían multitudes, hermano, al Señor, porque Él les dio de comer. No por quién Él era, que era su Mesías. Era a quien tanto habían anhelado y no lo seguían por eso. Aquel que tenía la palabra de vida, aquel que podía saciarlos, no le siguieron por eso. Tú nos das comida, nos diste pan, nos das peces. Podemos vivir eternamente sin trabajar. Así es el corazón del hombre hoy en día, mejor dicho. Romanos 14:17 dice: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, porque el que en esto sirve a Cristo
agrada a Dios y es aprobado por los hombres. ¿En qué? En justicia, en paz y gozo en el Espíritu. Porque no es comida ni bebida. Hay algunos que se jactan de hacer buenas obras, pero no tienen un corazón sincero delante de Dios. Se olvidan del pobre, del necesitado, se olvidan de su hermano, de su pastor, se olvidan hasta de su iglesia, hermano. Así decía Esteban a este concilio, a este consejo, o a este Sanedrín, como quieran llamarlo, Hechos 7:51. Duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. La palabra que aquí hablamos no es mi palabra, no es mi pensamiento, no es lo que hoy se me ocurrió, qué bonito traerles a ustedes. Es la palabra de Dios la que enseñamos aquí. Dice versículo 52, ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo? Porque siempre se van en contra del que enseña la verdad. De quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. No nos resistamos entonces a la verdad de la palabra. Ustedes que escuchan, donde quiera que estén. No echemos la culpa de nuestra condición espiritual, es decir, nuestra falta de llenura y nuestra falta de fe, sobre el pastor, sobre el líder, sobre el hermano. No es culpa de ninguno de ellos. Es nuestra por no amar a Dios, por no tener fe, por no dedicar nuestras vidas de verdad a Dios. Es nuestra culpa si no estamos llenos de fe y del Espíritu Santo. ¿Cuántas veces se nos ha hablado y no hemos cambiado o dejado lo que no conviene atrás? ¿Cuántas veces se nos ha hablado de vivir para Cristo, de vivir para Dios y entregar nuestra vida a Él? 17 años, aquí 20 años. Y siguen algunos en el mismo lugar. Pero seguimos viviendo como si fuera algo más por hacer el Señor. No es mi vida, es algo más que voy a hacer en mi vida. Y eso está mal. Vemos en Esteban un hombre que defendía la fe y la palabra de Dios con vehemencia ante la oposición. Yo veo un hombre humilde que servía en la congregación. Veo un hombre que dio su vida por Cristo. Si nosotros tenemos poca fe, es porque sencillamente, hermanos, no hemos ahondado en la práctica del Evangelio que tanto decimos que escuchamos o leemos. En el amor, en la justicia de Dios, en desear conocer y experimentar el amor de Dios. Es momento entonces de reflexionar, de mirar la vida de Esteban como un ejemplo para nosotros, como iglesia primeramente, como seguidores de Cristo también, claro. Meditemos, reflexionemos y busquemos esa llenura de fe y del Espíritu Santo que tanto nos hace falta hoy en día para defender el Evangelio de Cristo. Amén. Esa es la enseñanza de esta noche. Vamos a orar.